Hola a todos. Bueno, feliz domingo. Hoy estamos aquí transmitiendo un día muy nublado. Me disculpan un poco mi voz, estoy un poco congestionada, pero saldrá el programa. Tomé mucha miel, así que aquí estaremos. Hoy estoy muy feliz, emocionada, agradecida de tener a un invitado muy especial porque es de nuestra querida comunidad y pues muchos lo conocen porque es un afamado locutor aquí en Miami. Eh, Sale en un programa de radio íntimo todas las noches a las 10. Muchos seguramente lo han escuchado y también en su programa que produce y conduce igualmente, que se llama eh, por Univisión, News Café. Entonces, bueno, voy a proceder a tener a nuestro invitado el día de hoy, Alberto. Ya me dijo que se tenía que ir temprano, así que vamos a tratar de mayor tiempo y poder pues conocer su historia, porque aquí tengo su libro. Sé que se lee al revés, pero es el sí detrás de un no. Un libro que recomiendo ampliamente su lectura. Eh, Voy a ver si Alberto recibió la invitación. Vamos a probar de nuevo. A veces Instagram y sus cosas. Aquí está. Alberto, te estoy invitando si me escuchas. Vamos a hacer que se haga la magia. Ahí ya entró Alberto, exacto. Alberto tenía que entrar primero al live para que yo lo pueda invitar. Aquí vamos de nuevo. Alberto. Sardiñas, que por cierto es una de las preguntas que le quiero hacer. ¿Cómo hacer en Estados Unidos para vivir con la ñ? No sé por qué no te puedes. Alberto, invítame tú, por algún motivo, enable to join. Vamos a hacerlo de nuevo. Estoy invitándote aquí. A ver si podemos ahorita que sucede la magia. Ahí estás. Hola, Alberto. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí sucedió la magia. Así es, ¿cómo estás tú? Aquí siempre digo, muy agradecida y emocionada porque aquí estoy mostrando tu libro, el cual pues obviamente tuve la oportunidad de asistir a una de las presentaciones porque tuviste ya muchas y el libro creo que ya está hasta agotado por Amazon o Bueno, en todavía. Amazon afortunadamente todavía lo pueden comprar. El día de las presentaciones se agotó en ambas presentaciones y eso es algo por lo que estoy súper agradecido, la verdad. Qué bueno, Alberto. Para romper el hielo, el sardiñas, ¿cómo has hecho con la ñ en Estados Unidos? Mira, con la ñ yo tenía que sufrir hasta en Venezuela. Así que la primera vez que sufrí con sardinas no fue en Estados Unidos, sino en Venezuela. Pues increíble. Obviamente es un apellido que para que un niño chiquito se burle de otro está mandado a hacer. Aparte de eso, tú sabes las primeras veces donde yo vi el sardiñas sin la ñ, cuando nos íbamos de viaje y aparecíamos en el sistema de la aerolínea. Entonces yo me acuerdo una vez que íbamos a viajar solos, a venir a visitar a mi abuela, y a lo mejor ya yo tendría, no sé, 13 años o 14, y qué sé yo, y mamá nos dejaba y mi abuela nos recogía, una cosa de estas que ya te dejaban viajar, y estaban llamando a todos los niñitos que viajaban solos, y de pronto alguien dice, Pérez, Martínez, Sardina, y yo, ay Dios mío, por favor, póngale la ñ. Y entonces, la verdad es que, digamos, hoy en día ya uno está acostumbrado, uno trata de empujar todo lo que pueda con la ñ, sobre todo por la pronunciación, porque es el apellido, pero bueno, sabes que en Estados Unidos la mayoría de los lugares donde vas a escribirlo, evidentemente no hay ñ, así que es cosas de las que hay que acostumbrarse y Bueno, hay que ni en el enseñarle a tu tía que teclado, se acostumbre. ni en ¿Qué cosa? el teclado existe la ñ en Estados Unidos, no, no En algunos existe. aparece por allí y si el que no sepa cómo ponerla, yo se lo explico. Qué bueno, Alberto. Mira, aquí te quiero enseñar porque tengo muchas cosas que sé de ti. Ups, se cayó. Tengo una foto que seguramente vas a reconocer quién sale en la foto. No sé A si ver, la no la puedes estoy viendo. ver No la estoy, a ver, la vi como por la mitad. Baja un poquito para ver. aquí. Ay, mira, ahí está. Oh, wow. Mira, ahí está mi abuelita Ida. Y ese creo que es el tío Lalo con Mary, ¿no? Tío Lalo con Sí. Mary, exactamente, exactamente. Tuvimos a tu tío Lalo en el programa y pues obviamente
salió tu nombre y la conexión. Y además te había dicho fuera de cámara que uno de tus primos, Alex, que es el hijo de Jaime, también estudió conmigo en el colegio, Alex Gut. Así Entonces, es, pues para entender toda esa conexión que es increíble con los Gut en Venezuela, que originalmente son de Colombia, y esa historia tan bonita que tú también pues mencionas en tu libro, así es. porque hablas de llegar, de entender tu historia, entender tu pasado para poder entender quién eres tú el día de hoy. Así es. Mira, yo creo que cuando yo hice este libro, una de las cosas a lo que me ayudó muchísimo fue a entender, digamos, de dónde vengo, ¿no? Y yo creo que uno siempre, a ver, sobre todo, por lo menos en mi familia, que es una familia tan extensa, a uno siempre tratan de echarle el cuento, ¿no? Porque tú eres hijo de fulano y entonces nieto del otro y bisnieto del otro y tataranieto del otro, y uno siempre termina como un poco confundido, ¿no? Y yo hoy en día, incluso las piezas de todo eso las tengo bastante claras, pero siempre alguien me aclara, no, Alberto, fulano no es hijo de este, es hijo de aquel, es hijo del otro, no sé qué, Pero lo interesante y para mí lo importante dentro del libro, el libro básicamente, o sea, es el sí detrás de un no, cómo sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños. Y yo me di cuenta que una de las cosas más importantes para sobreponernos al rechazo y lograr lo que queremos en la vida es entender de dónde venimos. Y no tiene que ser una comprensión perfecta de exactamente quién era este, quién era este, quién era este, sino es entender un poco esa sensación de dónde proviene tu familia y de dónde y cuál ha sido la historia de tu familia, tu propia historia que te ha llevado a ser como eres. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo descubrí es que ambos lados de mi familia, por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá, son familias que hace rato no pasan dos generaciones en un mismo país. Que eso es súper interesante. O sea, ya tú tienes, ¿me entiendes? O sea, del lado good de mi familia. Entonces, que sí, o sea, toda esta inmigración, o sea, todo este origen de Ucrania, pasando para Colombia, después de eso, o sea, la familia, una parte de la familia emigró a Venezuela, como sabes. Luego mi mamá se casa, o sea, mi mamá viene a la Universidad de Miami, se casa con mi papá, vuelven a Venezuela y nosotros de Venezuela estamos acá. Entonces, de un momento a otro te das cuenta que la mentalidad de inmigrante ha estado siempre allí. Pero además de eso, no solo es la mentalidad de inmigrante, es la mentalidad del que deja todo porque lo obligan o porque lo decide para buscar una vida mejor. Y todos los sacrificios que tuvieron que hacer para Mm, que tú estés hoy en día aquí y para que Sofía esté también aquí, ¿no? A quien le dedicas el libro, una hermosa niña. Hablando un poco de esa familia Good y de Dora, que es tu bisabuela, la exactamente. mamá de Ida, esa salida, porque una de las cosas que decía Álvaro, que se me quedó muy grabado cuando lo entrevisté a él y que tiene que ver con tu historia, es que Dora, la mamá de tu abuela, fue prácticamente la que se encargó de esa salida de todos esos niños, porque eran muy, muy jóvenes, estaban en guerra, habían ya perdido familia, todavía no habíamos entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero fue toda una situación no normal para poder ellos migrar a Colombia. Entonces, desde muy Correcto. temprano, ellos tuvieron que tener unos papeles de ser personas que tienen que con poco hacer mucho y para muchos. 100%. Bueno, mi tío Lalo seguramente te contó la historia con más detalle del que yo puedo manejar, Pero pero piensa rescata tu que, parte. sí, no, y fíjate, básicamente, o sea, mi bisabuela, cuando están, o sea, antes de salir a América, pierde a su esposo por una pulmonía, pierde a Israel Finbar y entonces viene con estos cuatro hijos a América. Entonces, imagínate tú lo que puede querer decir, o sea, simplemente decir, ok, estamos buscando una vida mejor, pero aquí voy yo sola, ¿me entiendes? Con estos hijos a ver qué Responsabilidad. pasa, ¿no? Y mientras tanto, en paralelo, o sea, porque mi tío Lalo te cuenta la historia la historia Good, que se llamara a la historia Finbar, que era el apellido de mi abuela y de ellos cuatro, pero a la misma vez, o sea, lo que está pasando en otra parte que no era muy lejana, era la migración de mi abuelo hacia América. Y entonces, o sea, Dora, que es mi bisabuela, o sea, tiene a Ida, que es mi abuela, y se van para Colombia. Mientras tanto, resulta ser que a mi abuelo le piden que él vaya, cuando estaba muy joven, que vaya a América
a ver cómo pintaba la cosa para la familia. Y se dice, no tenemos el dato exacto, pero se piensa que él pudo haber echado ese viaje más o menos a los 16 o 17 años. O sea, imagínate tú lo que es esto. Tú conociste mucho el lado, digamos, el lado de los Good, y entonces yo te cuento el lado de los Glotman, donde hablando con Que mi tío son de Jaime, Nova Celis, ¿correcto? correcto. Entonces, imagínate tú, en ese momento, lo que yo entendí de esa región es lo que llaman la región de Besarabia, pero en ese momento, si no me equivoco, era Rumania en ese momento, pero hoy en día es Moldavia. Pero lo interesante es que esto no estaba muy lejos de Colonia Engulets, que era donde estaba el lado de mi abuela, donde estaban los Goods. No estaba muy lejos, pero el cuento, ¿sabes? Se remonta a ir a Sudamérica. Mi abuelo se va para Perú y por alguna razón que mi tío me cuenta que no la tiene 100% clara, de estos de vete para allá, averigua acá, no sé qué, termina en Colombia. Y ahí es donde empieza un mundo de empresariado impresionante de múltiples décadas, que es el de la familia Glotman, que es la familia de, digamos, de mi mamá, de mi abuelo, y que, bueno, que fue un gran orgullo por muchísimos años digamos, lo que pudieron construir desde cero. O sea, él empezó vendiendo puerta a puerta, o sea, de esta gente que arrancó desde cero. Pero yo creo que lo interesante de esto, en mi opinión, Tamara, es que cuando yo construyo un poco o reconstruyo mi historia para entenderla, porque me da risa, porque yo trato de ir explicando pedacitos a Sofía y me dice, papi, es demasiada gente, es demasiado cuento, es una cosa que no entiendo. Entonces, hay que ir poco a poco porque a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que uno de los mensajes más importantes que yo doy en el libro es que todos tenemos una historia de la cual enorgullecernos. No porque yo la he contado en un libro es más importante que la historia del que no la ha contado. Y todos podemos armar nuestro libro, entre comillas, desde que lo quieras publicar, hasta que simplemente tomes notas. ¿Me entiendes? ¿De dónde viene? ¿Y quién era este? ¿Y quién era el otro? Y mira esta foto. Y te ayuda a entender muchísimo quién eres y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y cuáles son esas cosas que muchas veces se pasan de generación en generación, tanto las virtudes como los defectos. Y ese fue el ejercicio de la primera de estas 5 claves del sí detrás de un no, que es descubrir de dónde uno viene para saber para dónde uno va. El libro, la lectura es maravillosa porque es exactamente lo que tú dices, te das el trabajo y la tarea de que con cada historia haces una analogía a la vida para que obviamente nos sirva a todos. Yo ayer, que prácticamente fue cuando terminé de leer el libro, pedacitos del libro le mandaba uno a una hija, otro a otra, porque dependiendo de qué decías, le correspondía a una o a otra. Entonces es Claro. exactamente lo que tú dices. Pero volviendo a tu historia, Alberto, porque me parece fascinante. Obviamente la idea es que la gente lea el libro, pero la historia de tu padre, porque además tu madre nace ya en... Bueno, de hecho es curioso porque es colombiana, pero no nace en Colombia, nace en Chicago. Nace en Chicago porque mi abuela quería que ella naciera en manos de un familiar que era un obstetra maravilloso, que era Alex, y El bueno, pues esposo de decidieron Clara. viajar. Exactamente. Entonces ellos decidieron irse a Chicago para que mi mamá naciera allí. Pero efectivamente mi mamá creció y se consideraba colombiana al 100%, ¿no? Y luego pues conoce a tu papá en la universidad en Miami. Y esa historia de tu padre, para entonces entrar con el hoy, que también tuve la oportunidad de conocerlo el día de la presentación del libro, y además tengo amigos en común que trabajaron en sus empresas en Imagínate. Venezuela y lo quieren Sí. muchísimo. Sé que es una persona encantadora y pues obviamente ha marcado mucho en tu vida. Su salida de Cuba fue una historia que tengo a alguien que también tuve invitado al programa de nuestra querida comunidad. Sabemos que muchos llegaron de Cuba a Venezuela. Sé que tu padre es de origen español, pero han sido las mismas circunstancias. Fue Pepe Smolansky. Y el cuento de Pepe es muy similar al cuento de tu padre, por 1961, más o menos la fecha cuando ocurre la migración. Si quieres podernos contar un poco Claro. de la familia de Eloy. Mira, claro que sí. La familia de mi papá es una familia cubana que pasó un par de generaciones, una familia, digamos, española que se asentó en Cuba, sobre el lado, del lado de mi abuela, si no me equivoco, el origen español. ¿Sabes qué pasa? Cuba siempre ha tenido
o sea, Cuba, la influencia de España en Cuba es impresionante. Entonces, el que no tiene sangre española en Cuba de una generación lo tiene de otra, ¿no? De alguna manera. Pero lo interesante de esto es que efectivamente mis abuelos, o sea, fueron ambos nacidos en Cuba, Eloy Conchi, mi abuela de un lugar que se llama Matanzas, mi abuelo de una provincia que se llama Matanzas, mi abuelo de Cienfuegos, se conocieron en La Habana. Y bueno, ahí nacieron mi papá y mi tía Carmen, ellos son dos solamente. Y bueno, efectivamente, mi abuelo era un tipo súper trabajador, mi abuela era maestra de kinder, sumamente orgullosa de serlo, había montado su propio kinder en Cuba, en medio de todo esto que pasó y en medio de la llegada bueno, de estas dificultades tan terribles que ha tenido Cuba por más de 60 años. Y efectivamente hubo un momento en el que ellos tomaron la decisión de salir, pero cuando tomabas la decisión de salir, claro, en 60 años de todo esto, la manera en que la gente sale ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, ha habido mil formas, esta cosa tan terrible que es lanzarse al mar por desesperación, donde cientos de miles de personas se han lanzado, miles y miles han perdido la vida, etcétera, ¿no? Pero en el momento lo que mi familia tuvo a la mano fue lo que llamaban un permiso de salida. Entonces, en ese permiso de salida, te decían, ok, tú puedes salir, pero tienes que dejar absolutamente todo lo que tienes acá. Pues todo esto le va a pertenecer al Estado, que era la manera en que lo posicionaban. Entonces llegaban y te hacían un inventario de las cosas y te decían, bueno, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, y el día que salgas no puede faltar nada porque si no, no sales. Y entonces, evidentemente, es sumamente traumático, es lo que tú has construido toda la vida, es lo que has tratado de levantar para tu familia, pero habían tomado pues la decisión de irse a Venezuela, donde ya un primo de mi abuelo estaba, y bueno, les tocó dejar todo allá. Pasaron por varios momentos en los que pensaron que no iban a poder salir, por historias que precisamente contamos en el libro, donde faltaba una cosa, donde se le entregó una cosa a alguien, donde alguien llegó y dijo, esta gente cambió una cosa, o sea, unas circunstancias de salir y de encontrar la libertad verdaderamente injustas, absolutamente injustas, y que hablan mucho pues, de lo que lamentablemente ha seguido ocurriendo allá. Pero se establecieron en Venezuela. Yo creo que el símbolo más significativo que puede expresar lo que fue la llegada de mis abuelos y de mi tía y mi papá a Venezuela o sea, es el hecho de llegar y por meses tener una mesa de planchar como la mesa donde comes. O sea, eso es básicamente cuando ellos me describen a mí un poco la circunstancia de la llegada a Venezuela, evidentemente, eso es como muy simbólico, ¿no? O sea, nunca he visto una foto, no creo que exista una foto, a lo mejor sí, pero lo que te quiero decir es, o sea, imagínate una familia que llega con la ropa que tiene puesta, no tiene absolutamente más nada, a lo mejor una maletica con un poco más de ropa, que le revisaron todo, que le quitaron todo, que no tienen un centavo, y que, bueno, llegaron al lugar donde pudieron para volver a establecerse, a Caracas, y donde la mesa de comer era una mesa de planchar por mucho tiempo. Y ahí le tocó a mi abuelo volver a empezar, ¿no? Así es, como lo hicieron, como tú lo dices, tantas familias. Uh -huh. Volver a empezar y en situaciones, la verdad, con mucha carencia, pero se hizo con mucha educación, valores y principios, que es al final lo que queremos rescatar y lo que se trata este programa de contar historias y lo que tú muy bien haces cuando hiciste este libro, porque hablas mucho de estos valores y principios que te inculcaron. ¿Cómo se conocen papá y mamá? Mira, eso es una de esas historias, yo le llamo en el libro el encuentro improbable de dos mundos, ¿no? Pues son dos personas de backgrounds completamente diferentes, de historias completamente diferentes. Y esto tiene que ver con que cuando mi mamá era la menor de los cuatro hermanos, para el momento en el que mi abuela, digamos, hay un momento en el que mi abuela se queda sola en Colombia con mi mamá y ya pues sus hijos se habían casado, o sea, los otros tres hermanos de mi mamá estaban casados, mi tío Saulo, mi tío Jaime, mi tía Sonia, cada vez quien había emprendido su vida, ¿no? Y entonces mi mamá decide que quiere estudiar en Estados Unidos, que quiere irse a Miami a estudiar. Y efectivamente mi abuela dice, pues yo me voy contigo. Y así fue, o sea, se vino mi abuela con mi mamá para Miami a estudiar.
y mi mamá fue a la Universidad de Miami. En paralelo, mi papá había conseguido, mi papá, a ver, a los 18 años más o menos, él se vino a los 19, pero a los 18 años había conseguido, él quería venirse a Estados Unidos y consiguió una beca, que si no me equivoco ya eran las becas de Fundayacucho, que fue muy famoso por décadas en Maravilloso. Venezuela, como una manera de lograr hacer estudios en el exterior. Y con esa beca él se viene para acá. Coincidencialmente, y una cosa interesante es que mi papá cuando era teenager, a lo mejor por ahí a los 18 años, había empezado a hacer un programa de radio en Radio Nacional de Venezuela que se llamaba Música para esta noche, que fue una de las cosas que a mí siempre me empezó a hacer como intriga con el tema de la radio, ¿no? Y entonces él hacía el programa, le iba sumamente bien, pero ya cuando le sale la beca, él ya trabajó también buscando trabajo y sustentarse y ayudar a la familia, trabajó también para empresas de publicidad como asistente de producción para comerciales, hacía un montón de cosas que tenían que ver con el entretenimiento, pero cuando vino para acá, él quería estudiar administración y fue lo que hizo, y vino a Miami a estudiar en FIU. Entonces mi mamá iba a UM, mi papá iba a FIU y los presenta a alguien que se convirtió en un amigo de muchas décadas y empiezan a salir. Y tuvieron una relación muy linda de un noviazgo de más de 3 años hasta que finalmente se casan y entonces después de eso mi papá creo que ya había hecho su primer posgrado fuera, si no me equivoco, mi papá esa era la época en la que fue a Arizona Thunderbird para su posgrado, pero después de que se casan, entonces se mudan a Dallas, a Texas, donde mi mamá queda embarazada al poco tiempo, creo que me quedé embarazada probablemente como al año y medio de casado, si no me equivoco. Y entonces, aquí viene la curva, digamos, que los lleva a Venezuela, es que mi papá empieza a trabajar para IBM, estaba súper contento en el trabajo de IBM, pero Venezuela estaba en su mejor momento. Y él quería regresar a Venezuela y convence a mi mamá de que se fueran para Venezuela. Venezuela era un país del que mi mamá no conocía absolutamente nada. Y entonces, estando mi mamá por ahí como unos 5 meses de embarazo, se mudan a Venezuela. Y es como yo nazco y me crié y vivo en Venezuela junto a mis hermanos. O sea que todo esto empieza entre Colombia y Venezuela, vienen a Miami, se conocen acá, se van a estudiar un posgrado, cada quien su posgrado en Dallas, en SMU. Y después de eso, pues a raíz del trabajo de IBM, mi papá logra que lo transfieran de vuelta a Venezuela, que es donde yo nací. Lo que llamamos nosotros un matrimonio Así mixto, es. porque pues tu madre viene del lado judío y tu Uh -huh. padre no era del lado judío, pero tú tienes Brit Milá y precisamente Correcto. en casa, me lo recordó ayer Alex, en casa de Alex, de Rey Uh -huh. Guti, de tu tío. Exactamente. Mira, para mí esa historia siempre ha sido fascinante porque una de las cosas que a mí más me encanta de la historia de mi papá y de mi mamá es que ellos lograron o sea, que cada uno respetara las creencias del otro. Entonces, cuando mi papá y mi mamá se casaron, no hubo nadie convirtiéndose, que es una cosa que uno respeta porque cada quien toma la decisión de hacer lo que considera en el momento que te vas a casar, me convierto, no me convierto, qué quiero hacer, etc. Mi papá siguió siendo católico, mi mamá siguió siendo judía, y yo de las cosas que más me acuerdo es mi papá acompañando a mi mamá a la sinagoga, mi mamá acompañando a mi papá a la iglesia, y además de eso, dejándonos a nosotros ¿sabes? O sea, esta cosa de cero presión, ¿sabes? De nunca imponernos absolutamente nada, de nunca decirnos qué es lo que teníamos que hacer, de exponernos a todo, de exponernos a que viéramos, a que disfrutáramos, a que sintiéramos lo que, además, con familia, claro, acuérdate que había más con la familia directa de mi papá, con mi tía, etcétera, era una familia más presente, digamos, de la familia católica estaba como más allí, mis primos hermanos y qué sé yo, y la familia judía era una familia que queríamos mucho, pero era una familia un poquito más distante, me explico, o sea, no era ni un hermano de mi papá o de mi mamá que estuviera allí en Venezuela, ¿no? Sino que para visitar a la familia judía íbamos a Bogotá, veníamos a Miami, o sea que no era la familia que veíamos todos los días, ¿no? Pero sin embargo hubo una libertad muy grande, hubo cero presión, cero imposición y sobre todo hubo una exposición muy grande a todas las fiestas. O sea, porque en mi casa, si no lo hacemos en la casa, o sea, en mi casa, vamos a casa de tu primo para Navidad, ¿me entiendes? Vamos a casa de tal persona que nos invitó para Pesach, o sea, fue una cosa
donde nos sirvieron el plato sin ningún tipo de presión, por decirlo así, ¿no? Y fue la manera, y es una cosa que a mí me encanta porque, como te digo, cada quien se tiene que sentirse orgulloso de las decisiones que tomó y cada persona que se convirtió, yo creo que tiene que ser una persona que ¿sabes? Que se tiene que sentir orgullosa de haberlo hecho, como no lo hicieron mis padres, pero el mensaje tan lindo de aceptación de que tú eres quien eres, yo soy quien soy y podemos hacer una vida juntos. Y evidentemente, ¿sabes? Siempre aparece el que critica, el que cómo se te ocurre, que yo no entiendo, o sea, pero que se pongan por encima de eso y digan, mira, aquí somos felices y eso es lo importante. Tú muy bien lo expresas en tu libro. Cada uno tiene el libre albedrío de abrir la puerta que desee y cada puerta te va a llevar en una decisión y te va a llevar a otro lugar. Así que tú abriste tu puerta y tu camino y te conseguiste con Feige, tu Uh -huh. esposa, que es hermosa además, y consolidaste una familia por decisión judía. 100%. Y la verdad es que para mí ha sido súper especial. Eh, ha sido, de nuevo, ha sido una cosa muy natural, que es el mensaje que a mí me gustaría que la gente pudiera recibir. O sea, el saber que no hay nada, o sea, respecto a nuestra fe, no hay nada más poderoso que lo que cada quien siente y que la libertad que, que ojalá podamos tener de abrazar nuestra fe por convicción. O sea, desde el punto de, yo creo que no hay nada más importante. A ver, o sea, hay una realidad. O sea, nosotros como hijos vamos siempre a recibir de alguna manera la influencia de nuestros padres, que es fundamental y que además tiene siempre la mejor de las intenciones. Y los padres fallamos y nos equivocamos y todo, dimos, ay Dios mío, ¿por qué le dije esto a mi hijo? Etcétera. Pero lo que te quiero decir con esto es que, digamos, el judaísmo para nosotros es una cosa que ha fluido de una manera muy, bueno, primero, evidentemente, por la coincidencia. O sea, yo no estaba buscando necesariamente una novia judía, pero apareció Feige y ahí está. Me explico. Pero lo que te quiero decir es que nuestro abrazo al judaísmo ha sido una cosa sumamente natural, ha sido una cosa además bastante tardía, porque yo no recibí una educación judía en Venezuela. O sea, yo fui al Colegio El Peñón, un colegio no religioso, ahí estábamos judíos, católicos, todo el mundo. Y más bien fue algo que abracé ya estando en Estados Unidos, estando en contacto un poco más con la familia judía y de nuevo, pues a través de FEI, nuestra decisión era como no única hablarlo para entender que nosotros queríamos un hogar judío y es lo que hemos hecho con Sofi, que ha tenido su educación judía y que de alguna manera nos ha hecho adentrarnos más a nosotros. O sea, es como Sofi me ha servido a mí también un poco como reto de decir, oh, espérate. O sea, ella está aprendiendo esto, tengo que meterme a aprenderlo porque es que no puede ser que yo, ¿me entiendes? Que yo me quede atrás y que no pueda tener una conversación con mi hija respecto a eso, ¿no? Y de alguna manera ha sido muy natural, ¿no? Y también ha sido increíble como el apoyo del rabino Roisman, a quien viste ahí quien seguramente conocías, pero que viste en el evento, que ha sido una persona precisamente que ha abrazado nuestra búsqueda de ese proceso de acercarnos y que lo ha hecho sumamente Y especial. don Francisco, porque sé que don Francisco también tuviste la oportunidad de asistir a ese primer Shabbat que fuiste invitado, que para ti fue wow, gloria. Y pues obviamente él también ha influenciado mucho en ti, en sus sabios consejos, su familia, de la manera como te han acogido y ese prólogo tan maravilloso que escribió aquí en este libro. Así es, él ha sido de verdad un amigo de esos que le mandan uno de allá arriba, porque definitivamente Mira, yo creo mucho en que la vida, o sea, una manera de encontrar paz en la vida es cuando uno puede voltear y entender cómo todo ocurre de manera perfecta. Hasta lo bueno y hasta lo malo. Entonces, cuando yo creo que en la mayoría de los casos todos podemos voltear y decir, caray, con razón es que yo me mudé para acá. Oye, con razón es que yo dejé ese trabajo. Con razón es que a mí me dejó de hablar tal persona. Es que si me seguía hablando esa persona, me explico, o sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando yo volteo a los últimos, que pueden ser 10, 12 años de amistad con don Francisco, eh, yo volteo y digo, o sea, apareció mi vida de la manera más
circunstancial desde el punto de vista profesional, una entrevista que le hice, como cuento en el libro, y empezamos a conectarnos por allí, me invitó a Shabbat, y luego de eso hemos tenido la oportunidad de compartir en montones de ocasiones, pero de alguna manera su propia vida, y te diría, más desde el punto de vista personal que profesional, digamos, me ha ayudado a abrir los ojos en ambas cosas, ¿no? En la parte personal, en la parte profesional, pero sobre todo en la parte personal. Una persona que es muy consciente de sus aciertos, muy consciente de sus errores, incluso hasta crítico propio de sus errores, como lo dice públicamente, y que de alguna manera me ha servido para entender, o sea, a través de su propia historia y de sus consejos en algún momento me ha servido para entender, oye, esto es un acierto, o esto es una buena decisión para tomar, o esta no tanto, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido alguien es alguien a quien aprecio muchísimo, y como te digo, por encima de lo profesional, que lo admiro y que lo quiero y que le estoy sumamente agradecido, sobre todo en lo personal, ¿no? Y en la manera en que le gusta conectar gente y que la gente se una y que la gente se apoye y que la gente se encuentre en estos Shabbats maravillosos que ha hecho por mucho tiempo, ¿no? Veo, Alberto, que tú eres una persona que siempre te gusta alardear de la gente que te rodea, pero hoy estamos alardeándote a ti, porque es increíble este libro que has escrito. Creo que tu primer libro es El poder de las Uh -huh, historias, sí, a raíz de tu programa de radio íntimo, así es. donde pues las personas cuentan sus historias y tú das un consejo. Y prácticamente a raíz de eso haces este libro y te haces vulnerable un poco porque cuentas tu historia, tu vida, y tratas de darnos un consejo con tu experiencia de vida. Y ahí es donde sale todo el tema del bullying, del colegio y el tema del sí detrás del no, porque tantas veces a uno le dicen que no, es el nombre del libro. Pero para hacerte la pregunta que te quiero hacer ahora, es cómo lograste o por qué decidiste escribir tu historia y a través de tu historia dar el consejo. Un poco diferente a lo que hiciste con tu primer libro. Mira, es una excelente pregunta. El primer libro fue un libro maravilloso donde contábamos las historias más interesantes y con más significado y con más lecciones que me habían contado en el programa de radio. Este libro, evidentemente yo pienso que todas nuestras experiencias de vida tardan un tiempo en madurarse. O sea, cuando uno pasa por cosas, como te tiene que haber pasado a ti, como nos pasa a todos, uno, o sea, imagínate, si no has escrito, el que no ha escrito un libro tiene que entender lo que es contarle las cosas a los amigos. O sea, a veces uno está pasando por cosas y no te sientes tan orgulloso, estás pasando por el proceso, no sabes qué va a pasar y a lo mejor tienes un amigo a quien contárselo o no tienes a nadie a quien contárselo. Y a lo mejor hay un momento en el que pasan unos años y tú volteas y entonces no te estás tomando un café con una amiga un día y le dices, no vas a creer lo que me pasó hace años. Pero ¿cómo no me lo dijiste? No, en ese momento yo no estaba preparado para contártelo, pero ahora te lo puedo contar. Y es la misma sensación que yo he tenido con lo que expreso en el libro. Para mí el libro no es un libro, o sea, el objetivo principal del libro no es contar mi historia, sino validar lo que yo quiero comunicar a la gente respecto a lo que estamos viviendo hoy en día, que yo le llamo una crisis de abandono de sueños. Yo siento que desafortunadamente el mundo en el que estamos viviendo es un mundo que está lleno de bendiciones, lleno de cosas buenas. Creo que la tecnología, con todo lo que nos podemos quejar de la tecnología, ha sido maravillosa. Creo que con todo lo que nos podemos quejar de los problemas que hay en el mundo, creo que hemos avanzado impresionantemente con todo lo que nos parte el alma cuando vemos cosas difíciles que están ocurriendo en este momento. O sea, creo que el mundo estaba peor hace 100 años, creo que la gente no vivía tan largo hace 100 años, creo que no teníamos la salud y la información hace 100 años. Entonces, como me decía Isabel Allende, ella me lo recordaba y yo insisto mucho en este concepto. Isabel Allende en una entrevista me dijo, Alberto, no se nos puede olvidar que con todos los problemas del mundo, este sigue siendo el mejor momento para estar vivos. Este sigue siendo el mejor momento para estar vivos. Si tú estás viviendo hoy, estás vivo en el 2024, tú no quieres haber estado vivo en 1900, ¿me entiendes? En esta etapa de tu vida en 1924, ni en 1824. Entonces, pero ¿qué pasa? Que en medio de todo esto, el mundo está tan acelerado, tan complicado,
estamos recibiendo una sobresaturación de información, etcétera, que está haciendo que estemos viviendo constantemente en un modo de supervivencia. Entonces, yo estoy peleando contra ese modo de supervivencia para decir a la gente, tómate un break un minuto, lee este libro, escucha a otra gente, léete otros libros de otras personas y date cuenta de que en tu vida tú puedes acercarte mucho más de lo que te imaginas a eso que siempre has soñado, a eso que te gusta, a eso que disfrutaste cuando chiquito. Entonces, el libro está hecho no en función de contar mi historia, pero ha sido una herramienta maravillosa para contarla, pero está hecho en función de ofrecer 5 claves que nos ayuden a sobreponernos al rechazo para lograr lo que queremos en la vida, para retomar los sueños a cualquier edad, pero yo no puedo ser hipócrita y decirle a la gente que haga una cosa sin decirle si yo la he aplicado en mi vida o no. Y de ahí viene que esté sustentado en mis historias y en las conversaciones que he tenido con gente sumamente exitosa. Y tienes conversaciones con Emilio Estefan, con mismo Francisco, con Jennifer López, con, o sea, tanta Con gente que me han Cristina, contado herramientas de vida. Cristi- Perdón, con con Cristina Salaregui. Cristina Saralegui, por ejemplo, que habla de la parte personal de la dificultad de vivir con un hijo que ha requerido tanto cuidado médico y que ha logrado salir adelante. Entonces, el punto de todo esto es cuando yo empiezo a decir, ok, ya llegó el momento en el que quiero enviar un mensaje a través del libro y este libro lo estamos convirtiendo. O sea, lo interesante es que lo que ha pasado con este libro es que este libro se está convirtiendo ya en una conferencia que vamos a estar llevando por muchas partes. Se ha convertido en una herramienta de ventas también, que es interesantísimo. Porque entonces hay empresas, o sea, ya hay clubes de libros que entregaron este libro a los miembros que son personas dedicadas al mundo de las ventas. Entonces, la gente está leyendo el libro también para lograr encontrar la fuerza que a lo mejor algunos días no encuentran para volver a salir y volver a tocar la puerta y volver a intentar un cliente y volver a intentar crecer y volver a intentar lograr tus metas, porque la idea es eso, o sea, la idea es tomar estas 5 claves y que las puedas aplicar en tu vida práctica. Pero yo jamás le diría a nadie algo que yo no aplique en mi propia vida. Y por eso es un libro que está lleno de tantas anécdotas desordenadas que brincan de un lado para otro, buscando cada una de ellas probar el punto que quiero comunicar. Y además, 4.400 contactos. Espero yo ser el 4.401. Un concepto muy lindo porque hablas del tema de la importancia no solamente de un número de teléfono de alguien, sino pues obviamente lo que en inglés se llama el networking, que es esa red de relaciones y de saber cómo y cuándo utilizarlas, porque las cosechas. Mira, yo creo que eso, ahí te refieres a una parte que a mí me encanta del libro y te lo agradezco, que es donde yo digo, cambia los contactos por relaciones. Y efectivamente, yo siento que a mí constantemente alguien me dice, tú tienes un contacto en tal lugar, tú tienes un contacto que me ayuda en tal cosa, tú tienes un contacto aquí y allá. Y yo, evidentemente, cada vez que puedo ayudo, como ayudas tú, como ayuda la mayoría de la gente. Pero definitivamente yo creo que los contactos hay que cambiarlos por establecer relaciones y que las relaciones se establecen cuando no las necesitas. ¿Y cómo empieza ahí? Bueno, Alberto, pero ¿cómo hago yo para empezar? Es una pregunta que me hacen. Bueno, simplemente empieza por sonreír a la persona con la que te encuentras. O sea, cuando tú sonríes, le sonríes a la persona que te encuentras, le estás abriendo las puertas a que te sonría de vuelta. A lo mejor está de malas pulgas y se volteó y se fue, pero no es un problema tuyo, es un problema de esa persona. Pero nunca sabes cuándo una sonrisa, un saludo, un te paso tu café, o sea, puede convertirse en cualquier contexto en una nueva relación. Y esa relación nunca sabes cuándo puede convertirse en una persona que te dé una enseñanza, que te ayude a lograr algo, que te conecte con otra persona. Entonces yo creo mucho en eso, en establecer relaciones, pero eso tiene que ser una actitud de vida. Cuando a mí, o sea, por ejemplo, cuando yo llego a Estados Unidos, y una cosa también que la comento en el libro, yo no conocía a nadie, más allá de mis familiares que vivían acá. Yo tenía 0 relaciones en la industria, 0 relaciones en la industria y 0 relaciones en ninguna industria. Entonces empiezo a conectarme con una persona, me conecto con otra, empiezo a hacer preguntas. Otra cosa importantísima es preguntar. A la gente le encanta dar consejos, a todos nos gusta. Entonces, siempre vas a poder sacar lo mejor de una persona cuando le dices, mira acá, Tamara, ¿tú qué opinas de esto? Y a partir de ahí puedes obtener información súper valiosa, la persona se siente bien de que ayudó y ahí empieza una relación. Entonces, la gente dice, bueno, Alberto, mira, está conectado, habló con Emilio Estefan. Nosotros, hoy en día, que es lo que yo pongo como ejemplo, o sea, yo hoy en día puedo
O sea, yo puedo llamar a alguien en la Casa Blanca para hacer una pregunta. ¿Me explico? Pero lo que te quiero decir con esto no es para tratar de hacer alarde de que yo soy muy conectado, sino porque yo empecé cero conectado. Y a través de hacer el bien, a través de ponerme a la orden, o sea, yo creo que nosotros antes de pedir tenemos que ponernos a la orden. Y en el momento que haga falta, lo pedimos. Oye, mira, Tamara, qué pena, tú y yo nunca hablamos, pero ¿sabes qué me pasa? Necesito esto y esto. Eso también es válido, pero no podemos encapsularnos en un mundo que sea solo de nosotros pensando que no vamos a necesitar a nadie para lograr lo que queremos en la vida. Qué bonito, Alberto, qué bonito. Sé que estamos ya en los 40 minutos. Quisiera, por favor, 5 minutos más, solo para que me cuentes una anécdota para cerrar, porque es hermoso el tema de las relaciones familiares y esa complicidad que tú has tenido. Bueno, tu madre lamentablemente se te fue joven, pero siempre estuvieron ahí contigo. Tienes eh, una perseverancia y unas ganas de vivir y unas ganas de luchar gracias a tu querida madre. Y tu padre pues también te ha dado mucho. Y tienes una anécdota con él muy linda de tu primer trabajo de radio cuando apenas tenías 17 años. Y tu padre, lo que más me llama la atención, que al final que tú, como bien lo cuentas en el libro, le pediste que te tenía que llevar a alguien porque tú no podías manejar, él te espera en el coche todos los lunes y luego te daba su eh, parecer de lo que había sido tu locución. Mira, cuando yo empecé a estudiar en la Católica, en Caracas, empecé a estudiar comunicación a los 17 años, yo estaba loco por hacer radio. Yo descubrí que no veías la clase de radio hasta el tercer año de la carrera en ese momento. Todo eso ha cambiado, ahorita es por semestre, y todo eso obviamente ha cambiado en más de 20 años, pero en ese momento hasta tercer año no podías poner un pie en un estudio de radio de la universidad. Entonces yo quería practicar radio, tenía muchas ganas de hacerlo y fui a averiguar cuánto podía valer alquilar un estudio de radio. Me di cuenta que era carísimo. Me puse de acuerdo con varias compañeras. Sabes que en comunicación eran 90% mujeres, pero por lo menos en esa época, y me puse de acuerdo con ellas y les dije, ok, ¿quién se nota conmigo a dividirnos el costo de una hora de un estudio de radio para poder practicar? Y como tres personas, tres de ellas se unieron y lo hicimos por varias semanas. Y después de eso había alguien que hasta hoy es un gran amigo, que es un periodista sumamente reconocido en Venezuela y que ya en esa época era muy reconocido, Eduardo Rodríguez Yoliti, quien era presentador del noticiero Venevisión en esa época. Y yo no entendía mucho cómo yo a mis 17 años y yo estaba estudiando y de pronto aparece alguien de 30 años, ponle tú, también empezando la carrera de comunicación. Es que él era abogado, había empezado en el mundo de las comunicaciones, había hecho una carrera maravillosa en el mundo de las comunicaciones, pero él quería el título de comunicador. Entonces él entró a estudiar con todos nosotros de 17, 18 años a sus 30 o lo que fuera. Y entonces se convierte en un amigo, se convierte en alguien que empieza a darme consejos y yo le digo, Eduardo, yo quiero hacer radio. Total es que me conecta con la gente de Unión Radio, con la gente de la Mega 107.3 y a través de Polo Troconis, que coincidencialmente hoy en día se convierte de nuevo en mi jefe en Nuestro Miami, en un queridísimo querido amigo. Polo. Así es, a través de Polo y de Ramón Pasquier, que en paz descanse, que era el conductor de ese programa por las noches, empiezo a hacer un segmento todos los lunes en la noche. Y me doy cuenta, como bien dijiste, que el segmento es un programa a las 10 de la noche, que se llama El Chop Soy de la Mega, y a las 10 de la noche yo no podía irme manejando solo porque mi licencia era de menor de edad, y por lo menos no sé cómo es ahora, pero en aquella época en Caracas, la licencia de menores de edad era hasta las 8 de la noche, y mi papá no me dejaba romper esa regla, me decía, si te chocan, te vas a meter en un lío con la policía, el seguro no va a pagar, etcétera. Así que por favor, a las 8 tú dejas de manejar. Y yo tenía amigos que eran mayores que me buscaban por una cosa para la otra, pero le digo, mira, tengo esta oportunidad, me preocupé de que no la pudiera hacer, le dije a mi papá, le dije, tú me puedes llevar estos meses que faltan hasta que cumpla 18. Me dijo, claro que sí. Entonces, efectivamente, él me llevaba a las 10 en punto de la noche en la Mega en la Castellana, él no entraba, él prefería quedarse en el carro. Yo subía, hacía mi segmento donde hablaba de las universidades, lo que pasaba en las universidades de Caracas. Hablamos de qué actividades estaban pasando en la Católica, en la Metro, en la Central, no sé qué, y ese era mi segmento. Y después regresaba al carro y él me dice, oye, te quedó muy bueno, me gustó esto, me da algún comentario, lo que fuera. Y así estuvimos unos cuantos meses donde los lunes por la noche él me llevaba a la radio y fue como comencé en la Qué radio. bonito.
Qué bonita esa complicidad. Alberto, sé que te tienes que ir. Estoy muy agradecida de verdad de haberte tenido en este espacio. Voy a repetir el nombre del libro. Se llama El sí detrás de un no. El libro se lee divino y es como lo Gracias. dice Alberto, es su historia, pero con un consejo para cada uno que lo aplique. Eh, Obviamente con el ejemplo, así como te educan tus padres, con el ejemplo. Así que nos estás educando, Alberto. Muchísimas gracias. Repito, voy a dejar el link de Amazon para que lo puedan conseguir en mis historias. Y por favor, quiero leerte algunos de los comentarios de la gente que ha estado aquí, Claro que sí. que es lo que suelo hacer cuando termino el programa. Dice, se llama Debbie Batesman. Soy testigo de que Alberto comenzó desde cero. A ver, ¿quién más aparece por aquí que te conoce de antes? Dice, por aquí, voy leyendo. A ver, a ver, a ver. Dice, acuérdate cuando enseñas el libro que se ve al revés, ya lo dije, se llama El sí detrás de un no. Por aquí sigo leyendo, arriba dice Ángelo Chirinos. Mario ha sido muy amable con muchas personas. No he tenido la dicha de conocerlo, pero fue de mucha ayuda para alguien que estimo mucho, Leonardo Farcas Klein. Muy hermosa historia. Muchas gracias. Por aquí sigo, dice, todos estamos aquí en esta misma onda. Las historias de los otros nos permiten ver. Es así. Y para terminar, porque sé que te tienes que ir, aquí está tu tío Lalo. Dice, tremendo muchacho, yo lo admiro mucho, el que salió en la foto. Dice, me encanta oírlo en la radio, soy tu fan número uno. Rayes es, te admiro mucho, querido Alberto, te quiero. Dice por aquí, este es Perca Mycorf Salver. Dice, sigo por aquí, este es Ildemaro, dice bendiciones y éxito Alberto por tu extraordinaria presentación. Y vuelve a decir Ildemaro, bendiciones y éxitos. Wow, es que tantos comentarios salen muy rápido, difícil de leer todos. Y por aquí dice, sigo, terminamos con muy especial Alberto, aparte todos somos familia, también tenemos una historia de casualidad, de casualidades. Bueno, aquí, ok, las entrevistas son de 1 hora, me están reclamando que Alberto, ¿te fuiste? Ah, creo que sí. Alberto se fue la señal, es cierto, se fue Alberto, no sé qué fue lo que pasó. Las entrevistas son de 1 hora, pero lamentablemente Alberto tenía que irse más temprano. Así que creo que ya salió, no sé por qué, lo perdimos. Bueno, bye bye, nos vemos. A ver, aquí está Alberto, Alberto va a volver a entrar, un momento. Sí, Alberto, te perdimos. Cosas de Aquí Instagram. estoy, aquí Cosas de estoy. Instagram. Se me había ido. No, ¿Me no sé ves de qué fue lo que nuevo? pasó. Te seguí Empezamos escuchando, a, le pero no me veías. empezamos a leer los Los le comentarios escuché y te me todos, los fuiste. escuché todos, nada más que me sacó, no sé por qué. No te preocupes, pero bueno, Alberto, muchísimas gracias de nuevo. De verdad que tu historia me encantó. Es una guía, como tú dices, estoy segura que va a ser pues una herramienta importante para muchas empresas que la puedan utilizar y lo que tú dices, estas analogías que haces. Así que les recomiendo a todos leerse el libro, escuchar a Alberto, el programa. Espero que como empieza el libro, próximo Emmy sea del programa. Gracias, Tamara. Gracias a ti y a toda la gente que te sigue cada domingo. Un abrazo enorme para todos y sobre todo gracias por tomarte el tiempo de contar estas historias que esperamos que hagan la diferencia en la vida de la gente. No hay nada como conocer nuestras historias y el trabajo que estás haciendo es maravilloso. Amén, amén. Gracias, Alberto. Feliz domingo a todos. Igualmente, gracias.